Me gustaría empezar esta discusión entendiendo el por qué entré en la carrera de teatro. Me parece que a lo largo de mi camino he podido llegar a poder vivir del arte desde diferentes maneras. Tuve la suerte de conocer a las personas correctas que me lograron enseñar a apreciar y a valorar la vida en el arte. Siendo ese mi caso, eh, creo que me creo que he decidido seguir el teatro porque es una forma en la cual yo siempre he estado cómodo. Luego de haber pasado todos estos años estando siempre en el escenario, estando siempre frente al público, desde pequeño siempre he estado en obras participando, fui orador en el colegio, representaba a la institución haciendo oratoria y siempre he estado cómodo en el lugar de estar expuesto frente a los demás. Me parece que es un lugar, es el lugar al que pertenezco. En ese sentido, sigo teatro porque es, siento que es lo que mejor puedo hacer, por sobre todas las herramientas y cosas y contenido que pueda tener. Siento que sigo teatro porque siento que es mi lugar. Recuerdo que hace unos años, cuando estaba trabajando en la corporación favorita, me llevaron a un, a una capacitación para detección de billetes falsos y empezaron la capacitación mostrando a unos ancianos, a unos ancianos que se ponían en comparación. Los comparaban a ancianos que habían sido supuestamente exitosos, que habían logrado todo lo que el mundo enseña que es el éxito. Y, y, y eran personas que a pesar de haber tenido todo, grandes casas, grandes carros, no tenían brillo en sus ojos. Esas personas estaban molestas por lo que habían logrado. Casi se veía que querían ya morir. Habían sido grandes ingenieros, grandes auditores, gente muy importante al ojo de la sociedad, pero no brillaban. Por el contrario, pasaron luego personas mayores, más o menos de la misma edad de los anteriores, pero que habían sido personas que dedicaron su vida a hacer simplemente lo que les gustaba. Una de ellas, que fue la que más me marcó, fue una señora que le preguntaron que a qué dedicó toda su vida. La señora de 90 años más o menos. Y ella respondió que ella se había dedicado toda su vida a cortar flores. Nada más que a eso, a ser una jardinera. Pero lo dijo con tanta pasión y con tanto orgullo y con tanta felicidad. Esa señora brillaba, sus ojos brillaban. Cuando vi eso, me di cuenta de que no podía dedicar toda mi vida a generar dinero. Necesitaba encontrar algo más. Y ese algo más se vio reflejado totalmente en teatro. Entonces, las razones por las que sigo teatro es eso. Es porque me llena, es porque es todo lo que quiero hacer y es a lo que quiero dedicar todo el camino y tiempo que tenga en esta vida. Yo creo que depende. Eh, yo creo que depende también ya de cada persona las formas en las que entiende la necesidad de querer exponerse frente a los demás. En muchos casos, según yo he podido ver y conocer gente, hay muchos que consideran la forma de exponerse, de estar siempre al frente de la gente, una forma de llenar sus carencias afectivas. En ese sentido, mucha gente considera que una persona que está llamando la atención o que siempre quiere estar hablando frente a los demás es una persona que simplemente quiere estar así, justamente, o sea, llamar la atención para atraer la vista de la gente. Pero también hay otro lado y creo que es en el que yo siento que, que estoy.
otra vez desde mi praxis, desde mi práctica teatral, yo estoy adelante o me siento cómodo hablando con la gente porque siento que tengo la capacidad de poder hablar y desarrollar ideas y siento que la gente me entiende y le gusta escucharme cuando hablo y en cierta manera em, me, me llena de responsabilidad justamente el entender que cuando tengo que hablar frente a los demás tengo que tener cuidado de lo que digo. Entonces, en ese sentido, la forma en la que yo uso la exposición frente al público es siempre tratando de apegarme a tratar de ayudar a la gente, de tratar de dar un mensaje, de tratar de hacer o generar reflexión. Entonces, en ese sentido, trato no de querer solo encajar en una sociedad, sino más bien de dialogar con esa sociedad y buscar nuevos puntos de vista, transformar pensamiento, tanto el mío como el del otro, porque no siempre soy yo el que pone el mensaje, sino que muchas veces soy yo el que recibe el mensaje del otro, casi todas las veces, de hecho. Entonces, en ese sentido, siento que no siempre es querer encajar, sino también estar al frente es para generar diálogos. Y creo que esa es la función del teatro, sobre todo. Aquí ya topamos un tema bastante delicado, eh, por las formas en las que yo me acerqué al teatro y al arte como tal. Eh, yo estoy involucrado en el teatro gracias a una persona que confió en mí desde que yo era pequeño. Eh, una persona maravillosa que fue casi tan valiosa como mi madre. Ella fue una gran pianista, bailarina de ballet, profesora y luego docente de un conservatorio al cual yo pude ir y conocerla. Ella fue la que me introdujo en el arte y posteriormente en el teatro. En ese sentido, ella fue mi guía y hace unos años ella falleció. Terminé de tomar la decisión de ingresar en teatro no solo por mí y no solo por mis búsquedas y mis necesidades personales, sino también por una necesidad de caminar en el arte junto con el recuerdo de esta persona. Esta persona me enseñó a mí que el arte no es solo una cuestión de lujo o una cuestión de élite como muchos creen. Ella de verdad creía que el arte era una forma de alcanzar para ella a Dios. Ella creía que a través del arte nosotros podíamos elevar el espíritu y a través de esa elevación llegar a Dios. Y era increíblemente valioso y rico poder ver a esa persona hablar. Creo que no hay experiencia más rica para mí que eso, que tener el recuerdo de ella y por este mismo recuerdo la responsabilidad que luego tomé de poder ingresar en el arte para poder seguir haciendo esto, porque siento que es un mensaje que se necesita repetir, porque siento que la gente necesita escuchar esto para poder valorar al arte desde otro lugar, para poder sentirla desde otro lugar. Entonces en ese sentido siento que necesito al teatro en mi vida para poder continuar con este mensaje. Bueno, con esto ya eh, puedo introducirme un poquito más en las formas en lo que conozco del teatro. Eh, tuve la suerte, como decía hace unos momentos, de estar siempre involucrado en el arte, en el, y sobre todo en las formas de expresión en las que siempre tenía que estar adelante. Entonces, desde muy pequeño, desde casi los 5 años, siempre estuve involucrado en obras de teatro, obras escolares, luego del colegio y luego en conservatorio. Obras eh, que simplemente se hacían por una cuestión de gusto, nada más. Era simplemente por estar haciendo obras.
por la gente con la que me rodeaba, que me ayudaba también, me motivaba a introducirme a hacer obras, pero que posteriormente se fue transformando. Inicialmente era simplemente para mí un juego, evidentemente era pequeño, pero poco a poco se fue armando una idea de lo que es el teatro, ¿no? No es sino hasta el momento en el que termino de llegar a la academia en el que ese concepto o esa idea de teatro que traía de antes se transformó. Sin embargo, cuando era pequeño, era simplemente para mí una necesidad de estar adelante y hablar. En ese sentido, estuve involucrado en muchas obras de teatro y estuve participando en grupos de teatro, aprendiendo en talleres de teatro a la vez que estaba en la escuela o el colegio. Y esa es la forma en la que llegué a la academia. Adicional a obras de teatro también estuve involucrado en concursos de oratoria, siempre estuve en representación de las unidades educativas a las que pertenecía, siempre estaba eh, como representante de oratoria. En ese sentido, entonces, siempre he estado expuesto al público y nunca me he sentido incómodo con eso. Pero, insisto, no fue sino hasta el momento en el que terminé de llegar a la academia, en el que todo se transformó, toda mi idea de teatro se transformó, porque cuando entré logré conocer compañeros que también estaban buscando o que están buscando la profesionalización de, la, de esta carrera y poder generar teatro profesional. Y fue con ellos que yo logré fundar un grupo con los cuales hemos ido haciendo nuevas experiencias de lo que es el teatro. Y entonces se transformó todo, porque ya no es solo la obra en la que uno, un, como antes, cuando yo estaba en la escuela o en el colegio, yo iba directamente y simplemente me daban un papel, un personaje, lo tenía que hacer de forma muy básica para luego poder tener una obra que presentar. Acá se transformó porque ya no solo se trataba de armar una obra, se trataba de entender qué significaba la obra, de los contenidos que se estaban manejando en la obra, del mensaje que se le estaba dando al espectador, de las formas en las que el espectador podía reaccionar y darse cuenta de que el teatro puede generar reacción, cambió todo. Entonces, en ese sentido, la experiencia se fue transformando. Adicional de que la experiencia de solo estar dentro de un grupo y solo llegar para que le den el papel que a uno le corresponde, hacer la obra, presentarse e irse, es una experiencia totalmente diferente a la experiencia que uno puede llegar a tener cuando uno está delante de un grupo. Es decir, cuidar que todo el grupo se mantenga, generar espacios para que el grupo se pueda presentar, los convenios que el grupo necesita generar, la economía que el grupo necesita, todas estas cosas y estas responsabilidades que son ajenas a solo el personaje de un actor, es experiencia que no está en grupos a los que uno solo va y se presenta. Esta experiencia, gracias a los compañeros con los que fundamos el grupo en la universidad, ha llegado a nosotros y ahora conocemos las formas, conocemos que la práctica teatral involucra otras cosas, no solo el quehacer escénico como tal, sino también la responsabilidad de lo que está fuera para que el grupo o, o quienes están ejecutando puedan laborar. Entonces aquí hay otra experiencia que también se ha generado desde el teatro. Me gustaría hablar desde las búsquedas que se ha hecho desde la academia en la universidad. Eh, Creo que han sido búsquedas variadas, sobre todo por justamente, es decir, el grupo se fundó y se buscaba simplemente probar qué es hacer teatro, qué es hacer teatro, pero otra vez respondiendo a qué es hacer teatro desde la ejecución del grupo, desde lo laboral, casi. Entonces, en ese sentido, la primera presentación que tuvimos como grupo, nos fuimos al carnaval de Ambato y ahí hicimos una presentación en calle, nos presentamos en la calle y, y es súper diferente la experiencia que uno puede tener dentro de la
el quehacer escénico dentro de un teatro como tal, un espacio físico cerrado a la calle. Entonces nos dimos cuenta inmediatamente que la voz no nos alcanzaba, que casi teníamos que gritar. En ese momento no conocíamos eh, proyección, proyección de voz, entonces casi que gritábamos, pero toda la gente estaba sobre nosotros. Había momentos en los que había mucha gente alrededor de nosotros viéndonos y, y, y esto simplemente nos ayudó a ver que estábamos en lo correcto, en la carrera correcta, ¿no? Porque, es decir, estábamos totalmente expuestos y cualquiera de nuestros compañeros si hubiera estado incómodo con esa situación, pues simplemente no, no lo habría logrado. Entonces, en ese sentido, esa fue nuestra primera búsqueda. Luego de ese mismo día nos grabaron, nos pusieron en redes sociales y al siguiente día de la presentación de la calle nos llamaron a un festival de teatro en Ibarra, en donde era de un colegio que nos llamaron a presentarnos. Nos dieron 2 meses más o menos de tiempo y ahí preparamos otro trabajo, pero esta vez para un teatro de un festival. Otra experiencia que se generó y que fue súper rica de hacer, ¿no? Porque, es decir, ya se empezó a ver que cómo uno se puede ir rotando, moviendo en el medio a través de los contactos o de la gente que nos pueda ir viendo y conociendo. Y eso. En ese sentido, entonces, las dos primeras obras que se generaron fueron simplemente de modo de, de ver qué salía, qué se lograba, nada más. Y eso fue. A partir de ahí se empezaron ya a generar búsquedas un poco más sólidas en las que se trataba ya de aplicar métodos de actuación, eh, brechtiano, mecánica teatral, todas evidentemente sin un concepto muy profundo, justamente porque pues era simplemente una forma de ver nada más, además de que nosotros no teníamos nadie que nos enseñe, puesto que recién estábamos empezando en la carrera, entonces no, no conocíamos a los docentes, no sabíamos a quién pedir ayuda y eso, entonces más bien fue autodidacta en muchos casos las formas en las que se hizo. Eh, Luego poco a poco se fue transformando y la idea del teatro luego se terminó, es decir, no se terminó, se está construyendo, ¿no? Y la forma en a la que he llegado ahora a tratar de descubrir el teatro es justamente con las herramientas que nos propone el tiempo en el que nos encontramos. Siento que el teatro siempre tiene que estar apegado al contexto en el que se encuentra y trabajar con las herramientas que el contexto le ofrece. Entonces, desde hace un tiempo he estado tratando de apegarme a herramientas tecnológicas para poder trabajar eh, en la escena. Sé que no es nada nuevo, sé que ya vamos más de un siglo con el uso de las herramientas. Sin embargo, siento que es un proceso necesario de generar y de buscar, evidentemente, la gente que ya ha producido para poder ver qué es lo que ya está hecho, ¿no? Entonces, es desde ahí, desde donde se ha ido generando las búsquedas en el teatro, desde mi quehacer escénico. Eh, Aquí me gustaría aclarar que hay una diferencia súper grande entre las formas en las que yo buscaba el teatro antes a las formas en las que ahora lo busco, ¿no? En ese sentido, antes me parecía atractiva la idea de la fama, pensar en la fama como un logro o como una meta, justamente porque pues no podía, no tenía esta forma de pensar que poco a poco se va construyendo ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, la fama estaba atada al pensamiento de éxito. Es decir, antes consideraba que estar en teatro y llegar a tener éxito en teatro habría sido o se habría visto reflejado en la fama. Pero por el contrario, ahora siento que no. Siento que quiero llegar a poder construir una forma de teatro que sea clara para el espectador, que por medio del uso de las herramientas, que por medio de la forma del lenguaje, de las construcciones que se hagan semióticas dentro del teatro, tengan sentido para el espectador.
no me gustaría llegar a generar un teatro que simplemente no sea consumible para todo público. No sé si es que esa es la expresión correcta. Entiendo que hay públicos y públicos, ¿no? Que hay una diferencia súper grande entre públicos y espectadores. Sin embargo, me gustaría poder llegar a tener mensajes claros al espectador. He visto obras de teatro que llegan a ser demasiado experimentales y que yo no las entiendo. Es decir, está la obra, se está presentando, se está moviendo, pero no me está provocando nada. Me gustaría poder llegar a construir obras que generen reacción, que generen pensamiento, que generen reflexión en la gente. Y puede ser que sea un poco romántica esta idea, sin embargo, es por ahí por donde me siento motivado a trabajar. Entonces, me gustaría llegar con estas búsquedas a eso, a generar teatro que genere reacción y pensamiento. La verdad es que no lo sé. Es decir, me gustaría responder como el José de hoy, el que soy hoy. Y siento que ahora no me interesa, no veo atractiva la idea de que me llamen no artista o que reconozcan a mi trabajo como arte. En realidad no siento que eso me llama la atención. Comprendo que en la ejecución profesional es la forma en la que nos reconocen nuestro trabajo, es decir, nos reconocen como título nuestro el artista. Sin embargo, para mí casi que no tiene importancia eso, casi que ya no tiene importancia el hecho del reconocimiento. Me gustaría quedarme haciendo teatro otra vez para que la gente pueda escucharme, que se quiera quedar escuchándome, que quiera oír lo que le quiero presentar. Y si es que logro generarle una duda o un cuestionamiento nuevo, para mí sería suficiente. Si además de eso tengo la suerte de poder llevarme un pan en la boca gracias a poder dialogar con la gente a través de mensajes o de formas que he encontrado de reflexión, ya sería un lujo. Entonces, en ese sentido, no me quedaría, o sea, es decir, no quiero perdurar en el tiempo, eh, transitar por el mundo de que me llamen artista. Me gustaría simplemente transitar haciendo teatro, pero para que la gente pueda escuchar. Y siento que hay una diferencia súper grande, porque he visto mucha gente que termina diciéndose soy artista, y aunque no sean reconocidos, se llaman artistas, y su trabajo es arte. Y o sea, personalmente no me veo llamado a eso. Yo creo que sí. Yo creo que es totalmente necesario eh, este tipo de procesos pedagógicos, porque hay muchos docentes, o me he encontrado con docentes que pueden ser genios, grandes genios y grandes conocedores de todo lo que significa estar dentro del mundo artístico, escénico, pero, pero no tienen la forma de enseñarlo. Es decir, su contenido y todo lo que lo manejan es ajeno a un proceso pedagógico para la forma en la que yo lo he visto y lo he sentido. Siento que para que alguien pueda enseñarle al otro algo, tiene que saber llegar al otro, contacto continuo, con formas de un lenguaje que le permita al otro comprender. Entonces, en ese sentido siento que sí, que los procesos pedagógicos para enseñar el teatro son necesarios, son la base, creo, para poder generar eh, em, estudiantes o provocar a los estudiantes conocimiento. Eh, entonces, sí, me gustaría, propongo esta pregunta justamente por eso, porque siento que eh, estas faltas estas ausencias de contenidos claros hacen que terminemos comprendiendo mal o manejando mal
ciertas formas, como por ejemplo la fama o las formas en las que un alumno puede reaccionar o generar o producir si es que se queda produciendo dentro del arte. Esta pregunta casi está resuelta con lo que he dicho antes, ¿no? Es decir, em, para mí el teatro ahora ya es una necesidad, ya no es un divertimento para mí, es para la forma en la que yo lo comprendo. Es decir, antes, cuando estaba haciendo obras de teatro en el colegio, era simplemente para que el otro me vea y nada más. Es decir, para que vean que estaba en el escenario y que lo hacía. Pero ahora no, ahora siento que me gustaría que me vean, pero a la vez que me escuchen y que puedan sentir eso que yo quiero provocarles, el mensaje con el que les quiera llegar. Entonces, en ese sentido, siento que sí, que el teatro es una necesidad social, porque el teatro dialoga con temas que son muy profundos y en muchos casos delicados, y que los creadores escénicos son capaces o deberían ser capaces de manejar en el momento de la presentación. Yo creo que todos siempre necesitamos de un momento de pausa y de reflexión. Y generalmente, o el tiempo en el que nos encontramos ya no nos está brindando esos espacios de reflexión, nos tiene obnubilados por tanta publicidad, tanta red social, tanta gente hablando de tantas cosas y a la vez de nada, que siento que cada vez el teatro necesita más presencia y necesitamos de más reflexión porque ahí es en donde la gente va a poder darse un tiempo para poder pensar en otras cosas que el mundo ya no nos está vendiendo, porque el mundo no le conviene que nosotros pensemos, que nosotros reflexionemos. Entonces, en ese sentido, insisto en que sí, claro que es una necesidad social. Creo que las formas en las que el mundo va evolucionando y va transformando también genera nuevas necesidades de representaciones. Eh, Hemos visto cómo en los últimos 300 años el concepto de arte ha cambiado de una manera abismal. Solo en los últimos 100 años la forma en la que nosotros comprendíamos el arte antes de eso era totalmente diferente. Las vanguardias llegaron a transformar el pensamiento del arte y poco a poco el arte se va cuestionando también. Entonces, en ese sentido, siento que el teatro como espacio físico de representación terminará cambiando. Lo que no, me acuerdo que con el profe mismo no hablábamos del teatro matriz, este teatro que contiene todos los otros teatros, ¿no? Hablaba del teatro, la teatralidad y la teatralización. Yo creo que eso es lo que nunca se va a extinguir. Creo que las formas en las que se van a construir experiencias escénicas pueden evolucionar y que tal vez lo que hoy conocemos como teatro desaparezca como tal para transformarse y evolucionar en algo nuevo. Ese algo nuevo seguirá atado a, a este teatro matriz. Entonces, en ese sentido, sí, el teatro perdurará en el tiempo que nos quede, ¿no? Porque no sabemos si nos quedan 50 años o 100.000 más. Entonces, creo que podemos llegar a construir nuevas formas de pensamiento y que el conocimiento se construye poco a poco, ¿no? El tiempo que estamos presentes es tan pequeño para todo el tiempo que, que existe. Me quedó muy marcada la frase de una profesora que nos decía, para ustedes es suficiente la cantidad de vida que tienen o la que generalmente un humano vive. Y la mayoría respondió que sí. O sea, 70 años, 80, 90 años parecen mucho. Y ella dijo, pues para mí no lo es. Para mí no es suficiente, no, nunca sería suficiente, porque hay tanto que quiero hacer, hay tanto que quiero experimentar
y luego de X cantidad de tiempo ya no lo voy a poder hacer. Somos efímeros. Entonces, eh, con esa reflexión me gustaría quedar. La producción de conocimiento que se ha ido generando, no sé si he aportado algo, sin embargo, siento que he experimentado varias cosas y esa experiencia es la que me ha llevado a mí a comprender y a pensar de esta manera, que estoy seguro que se seguirá construyendo y formando. Y eso.